ambiente en la sala de parto era tenso, lleno de luces brillantes que reflejaban el momento crucial que estaba a punto de suceder. Las máquinas sonaban, beep, beep, creando una sinfonía de tecnología médica alrededor de la mujer que se encontraba en la cama, con una expresión de mezcla entre miedo y esperanza. El olor a desinfectante impregnaba el aire, un recordatorio constante del entorno clínico en el que se encontraba. Ella, nerviosa, se aferraba con fuerza a las sábanas, su corazón latía desbocado, con cada contracción que pasaba, el dolor y la anticipación se entrelazaban como un tango apasionado, en el que ella no podía ser más que una espectadora involuntaria. Mientras las luces del monitor iluminaban su rostro, recordó los días previos a este momento, el cuidado que había tomado para preparar todo. Sus sueños, sus miedos, su deseo de ser madre finalmente estaban a punto de hacerse realidad. Sin embargo, había un extraño sentimiento que la envolvía, una sombra de confusión que nublaba su mente, como si algo inusual estuviera a punto de suceder. ¿Es realmente el lugar correcto?, se preguntó mientras su respiración se hacía más entrecortada. Le dio un vistazo a la gente a su alrededor, las enfermeras, los equipos médicos, todos estaban muy concentrados en sus tareas, pero de repente, un escalofrío recorrió su espalda, un presentimiento que no podía ignorar. «Es hora», pronunció la enfermera con firmeza, y la mujer sintió que su mundo se concentraba en un solo punto, en ese momento crucial en el que todo cambiaría para siempre. «Debo estar lista», murmuró para sí misma, respirando profundamente. En su interior, la mujer intentó calmarse mientras una avalancha de pensamientos la bombardeaba. Había tantas cosas que quería decir y tantas más que no podía, pero de repente, una risa recordada cruzó su mente, un eco de algo que había perdido hace tiempo. Las contracciones vinieron con más fuerza, cada una más intensa que la anterior, y ella sintió cómo su cuerpo respondía a la naturaleza de lo que estaba a punto de suceder. Sus manos temblorosas estaban llenas de una mezcla de miedo y determinación. Ahora, la sala de parto ya no solo era un lugar de temor, sino un santuario de esperanza. Solo un poco más, resiste, se decía a sí misma entre las oleadas de dolor. En medio de esta tormenta emocional, sintió una brisa de familiaridad que le daba vueltas en la cabeza. En su mente, las imágenes se superponían a la realidad. Era como si el espacio estuviera cargado de memorias. Y entonces, cuando enfocó la mirada, se dio cuenta de que la puerta se abría, y entraba un médico, pero no cualquier médico. Era alguien que jamás pensó ver en una situación tan íntima y reveladora. Esa presencia le dejó una sensación de asombro, una mezcla de incredulidad y reconocimiento. El momento se congeló mientras ella luchaba por procesar la idea de que era él, justo él, quien debía ayudarla a traer a su bebé al mundo. La sala, que había estado tan llena de ruido y personal médico, se redujo a un silencio abrumador en su mente, y su corazón se detuvo un solo instante, contemplando lo que esto significaría. Antes de llegar a este momento, la vida de la mujer había sido una montaña rusa de emociones y decisiones. Desde pequeña, siempre había soñado con ser madre, pero la vida no fue tan sencilla. Creció en un hogar donde las expectativas eran altas, su madre era una mujer fuerte, con un trabajo exigente y una actitud inquebrantable, que le enseñó a luchar por lo que deseaba. Pero en esta búsqueda de la perfección, la mujer a menudo se sentía atrapada, luchando contra la presión que sentía para cumplir con un ideal que no siempre se alineaba con su realidad. De hecho, tras terminar la universidad, decidió seguir una carrera que la apasionaba de verdad, la arquitectura. Y aunque amaba su trabajo, extrañaba profundamente la conexión que siempre había deseado con su futuro hogar, el hogar que anhelaba construir con amor y unidad. Los años pasaron, y en el camino, las relaciones se hicieron complicadas.
Algunos amores no prosperaron y otros acabaron en desilusiones. Durante mucho tiempo creyó que iba a estar sola en esta travesía, pero todo cambió cuando conoció a Alejandro. Él no solo le brindó amor, sino que la hizo sentir segura, como si estuviera volviendo a casa. Para ella, cada momento junto a él era como un respiro en el caos de su vida. Alejandro compartía su deseo de ser padres, y juntos comenzaron a construir un futuro. Pero el destino, con su propia agenda, decidió jugarles una mala pasada. La emoción que experimentaban como pareja se vio empañada por la pérdida. Una tragedia inesperada llegó cuando, en su primer intento por ser padres, una complicación médica llevó a un aborto espontáneo que lesionó no solo su cuerpo, sino también su alma. A partir de allí, la mujer luchó no solo con su salud física, sino también con un abrumador sentimiento de culpa y dolor. Las noches se hicieron largas y las lágrimas, un acompañante constante. Pero Alejandro estuvo a su lado, brindándole el apoyo que necesitaba, sin juzgarla, solo comprendiendo el vacío que sentía. A medida que el tiempo transcurría, la pareja comenzó a reconstruir su esperanza, buscando nuevas formas de acercarse a su sueño de ser padres. Con el tiempo, y después de varios tratamientos y decisiones que cambiaron su vida, la noticia que tanto habían anhelado llegó: estaba embarazada nuevamente. La felicidad era inmensa, pero también lo eran los temores. Había momentos en los que ella se encontraba sola, mirando por la ventana, cuestionándose si estaba lista para la maternidad. Pensamientos oscuros merodeaban su mente, recordándole las fragilidades de la vida y las incertidumbres del futuro. Ahora, a pocos momentos de dar a luz, todas esas experiencias pesaban en su corazón. Era como si cada respiración que tomaba mientras estaba en esa cama de parto estuviera impregnada de recuerdos y sentimientos. Sí, había llegado a este punto finalmente, pero la sombra de su pasado le decía que las cosas podrían cambiar en un instante. Al mirar al médico, quien era una figura del pasado, una conexión que había tenido con su presente, le hizo pensar en lo rápido que podían cambiar las circunstancias. Y así, mientras la sala de parto vibraba con la anticipación de un nuevo comienzo, la mujer reflexionaba sobre su vida, la complejidad de ser mujer, madre, y más allá, lo que significaba para ella ese papel que estaba a punto de asumir. La mezcla de esperanza y miedo la mantenía alerta. Ella sentía que cada contracción era también un recordatorio de todo lo que había enfrentado. Su historia era un mosaico de lucha y deseo, y en ese mismo momento, una nueva historia estaba a punto de comenzar. La tensión llenaba la sala, y mientras el médico caminaba hacia ella, la mujer sintió que el tiempo se detenía. Las luces brillantes parecían parpadear sobre su cabeza mientras su mirada se centraba en la figura que avanzaba con pasos firmes. El mundo que la rodeaba se desvaneció en un fondo borroso, y de repente, todo se redujo a la imagen de ese médico, ese rostro que había sido parte de su vida, pero que había quedado atrapado en el pasado. Cuando lo vio de cerca, un torbellino de emociones la invadió. No puede ser, pensó, mientras reconocía esos ojos profundos que antes había mirado con ternura y ahora le causaban una ola de confusión. A medida que se acercaba, una mezcla de felicidad, sorpresa y ansiedad comenzaba a anidar dentro de ella. Su corazón parecía querer salir de su pecho, latía tan fuerte que temía que todos a su alrededor pudieran escucharlo. En su estómago, un nudo se formó, un extraño efecto que la mantiene en un estado de alerta y vulnerabilidad. Era él, su antiguo amor, el hombre con quien había compartido risas, sueños y momentos que nunca se desvanecerían del todo, pero que por circunstancias de la vida habían tomado caminos separados. ¿Por qué estás aquí?, se preguntaba a sí misma, intentando recordar si realmente había visto su nombre en la lista de médicos. El aire a su alrededor parecía volverse pesado,
como si se estuviera ahogando bajo el peso de sus propios recuerdos. Aceptar que él sería el encargado de asistirla en un momento tan crucial era un desafío emocional. Su mente revivía los días en los que habían discutido sobre el futuro, días llenos de esperanzas y expectativas, cuando todo era posible. Pero las circunstancias les habían jugado una mala pasada, y ahora aquí estaba, en labor de parto, frente a él, el hombre que alguna vez había estado a su lado y que, de manera inesperada, también se había convertido en un símbolo de sus sueños perdidos. Mientras tanto, su cuerpo reaccionaba de maneras que no podía controlar. Una sensación cálida se extendió por sus mejillas, y supo que estaba sonrojándose, una reacción involuntaria que no podía evitar. Se sintió desarmada, expuesta, como si cada pequeña parte de su ser estuviera desnuda ante ese mirador, atrapada entre el deseo de que todo saliera bien y el miedo de cómo su presencia podría complicar las cosas. Cada contracción era un recordatorio de la realidad, de la vida que estaba a punto de traer al mundo, y al mismo tiempo, un recordatorio de lo que había perdido. «Vamos a hacer que todo esté bien», dijo él. Su voz era calmada y segura, y, aunque el gesto era profesional, pudo sentir un trasfondo de calidez que le hizo querer aferrarse a esa voz, como si pudiera llevarle de regreso a un tiempo más simple. Sin embargo, esa voz también la hacía pensar en sus decisiones, en lo que había llevado a esa situación. Era un mar de emociones en el que no podía navegar fácilmente. Ella tomó una respiración profunda, intentando contener la marea de sentimientos que la aplastaban. Pasaron unos instantes que parecieron eternos antes que él se acercara a las enfermeras y comenzara a dar instrucciones claras y precisas, completamente en su papel de médico. Pero a medida que lo hacía, su mirada siempre encontraba la suya, esos destellos de reconocimiento que indicaban que ambos estaban conscientes de la conexión que compartían, incluso en un momento tan profesional y cargado de tensiones. «Prepárate», le dijo de repente una de las enfermeras, rompiendo el hechizo que se había formado entre ellos. La mujer sintió que su respiración se aceleraba, la realidad de su situación se hizo eco, y tuvo que concentrarse en lo que realmente importaba. A pesar de la complejidad de sus emociones, había una misión que cumplir, un nuevo ser que estaba a punto de entrar en el mundo. Todo lo que había vivido hasta ese instante, el amor, la pérdida, la lucha, todo parecía converger en ese momento final. Y mientras miraba al hombre que había sido su pasado, una nueva historia comenzaba a tomar forma, una historia que también deseaba que él fuera parte de ella, sin que pudiera evitarlo. Mientras la mujer luchaba por enfocarse en el presente, su mente empezó a retroceder a tiempos pasados, a aquellos momentos que compartió con él, Alejandro, un médico brillante y carismático que había dejado una huella indeleble en su corazón. Todo había comenzado en el campus universitario, donde ambos estudiaban. Fue en una de esas cálidas mañanas de primavera que sus caminos se cruzaron por primera vez. Ella, con su cabello al viento y una sonrisa que iluminaba su rostro, captó la atención de Alejandro, quien cada día se quedaba más intrigado por su fuerza y determinación. No sabía que la arquitectura podía ser tan fascinante, le dijo una vez mientras caminaban juntos, riendo de alguna broma que solo ellos entendían. Sus miradas se encontraban en un juego de destellos, y con el tiempo, comenzaron a construir un mundo compartido. A medida que sus sentimientos se profundizaban, las tardes se convertían en largas conversaciones, y los fines de semana se llenaban de paseos por la ciudad, disfrutando de la arquitectura que ella tanto amaba. Alejandro, con su pasión por la medicina, la deslumbraba con historias sobre el cuidado de la vida, sobre el impacto que un médico puede tener en la existencia de una persona. «Cada vida que toco es un recordatorio de por qué elegí este camino», decía, y su voz siempre llevaba una mezcla de idealismo y dedicación. Aquellos momentos estaban llenos de promesas y sueños compartidos.
Se imaginaban juntos, creando no solo un hogar, sino un futuro donde sus respectivas pasiones se fusionarían en un collage perfecto de felicidad. Sin embargo, el destino había preparado un giro inesperado. La inevitable distancia que las aspiraciones profesionales creaban comenzó a hacer mella en su relación. Una oferta de trabajo en el extranjero llegó para Alejandro, y a pesar de la tristeza que ambos sentían, decidieron dar paso a sus carreras. Esto es solo un hasta luego, le dijo él, tomando su mano entrelazada con la suya, un gesto que le hizo sentir que todo iba a estar bien. Pero las promesas, a veces, son solo palabras vacías que el tiempo rápidamente desgasta. Pronto, la distancia se tornó en un océano entre ellos, y las llamadas se volvieron menos frecuentes, los mensajes más secos y los sueños compartidos comenzaron a desvanecerse como la bruma matutina. Y entonces, una mañana, recibió un mensaje que lo cambió todo, un simple correo que hablaba de una complicación médica inesperada y una decisión difícil, que la llevó directamente a un camino de incertidumbres. Al final, solo hubo silencio, y con ello, la esperanza de que algún día volverían a entrelazar sus vidas se desvaneció. Ella se sintió abandonada, sola en la búsqueda de su propia identidad, y mientras continuaba con su vida, hubo un vacío en su corazón que nunca pudo llenar. Podría haber sido tú, pensaba, preguntándose a dónde habrían ido esos sueños de familia y un futuro juntos. La vida continuó su curso, pero Alejandro quedó atrapado en su mente, una presencia persistente que iba y venía en el fondo de sus recuerdos. En ocasiones, veía cosas que le recordaban sus días juntos, una antigua canción sonando en la radio que la transportaba a aquellos paseos despreocupados que hacían, o la manera en la que los niños jugaban en el parque, y se imaginaba con él, riendo y cuidando a sus pequeños. Eran recuerdos agridulces que la hacían añorar el amor que había perdido. Cada conversación sobre la maternidad la traía de vuelta a esos tiempos, donde el futuro era brillante y lleno de posibilidades. Pero la vida tenía su propia narrativa, y aunque pasó por tantas pruebas dolorosas, nunca dejó de lado su deseo más profundo de convertirse en madre. Con el tiempo, tomó la difícil decisión de seguir adelante. Al encontrar a Alejandro en la sala de parto, la vida le mostró que no siempre se puede escapar de lo que ha estado escrito en el pasado. Era un eco de lo que había querido, una vuelta del destino que la confrontaba con su historia. Y ahora, en el momento más vulnerable de su vida, debía enfrentar el hecho de que estaba a punto de dar vida a un nuevo ser, mientras él iba a ser parte de esa experiencia de la manera más inesperada. ¿Cómo se manejaría eso? ¿Podría tolerar la mezcla de emociones que venían al recordar todo lo que habían sido y al mismo tiempo entender lo que eran en ese instante? Los recuerdos de su amor y la conexión intensa que una vez compartieron inundaron su mente. Era un campo minado de emociones no resueltas. ¿Qué significaba ahora ver a ese hombre que había sido una vez su todo, a punto de ayudarla a entrar en una nueva etapa de su vida? Todo se sentía tan surrealista, como si el destino se estuviera riendo de ella, recordándole que a menudo, las historias que creía cerradas tienen formas extrañas de volver a abrirse, y a veces, no tenías otra opción que enfrentar tu pasado en los momentos más inesperados. Mientras la sala de parto continuaba con la actividad frenética y profesional, su mundo personal se había convertido en un mar de recuerdos. Era una lucha constante entre el deseo de hallar consuelo en la familiaridad y el miedo a las viejas heridas que aún podrían estar latentes. Ella sabía que la vida seguía avanzando a pesar de su historia compartida con Alejandro, pero su corazón todavía susurraba las verdades de un amor que nunca pudo florecer completamente. Ahora, mientras se preparaba para dar vida a su pequeño, deseó que este ciclo finalmente pudiera cerrarse y que, aunque él estuviera frente a ella en un rol profesional, también pudiera ser parte de su vida de una manera nueva y diferente.
Desearía que él entendiera lo que ella había sufrido y todo lo que había anhelado, pero en este preciso momento, debía concentrarse en lo que realmente importaba, el futuro que estaba a punto de convertirse en realidad. Cuando el médico cruzó la puerta de la sala de parto, un estallido de reconocimiento lo golpeó como una ola intensa. Allí estaba, frente a él, la mujer que una vez fue el centro de su mundo. 2 años habían pasado desde que se separaron, y a pesar de todo, su rostro seguía grabado en su memoria. No puede ser, pensó mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. Alejandro tomó un momento para recomponerse, intentando ocultar la sorpresa detrás de una fachada profesional. La calidez de sus recuerdos se mezclaba con el frío profesionalismo que debía adoptar en ese momento crítico. Bajo su bata blanca, sentía como su pulso se aceleraba, no recordaba haber estado en una situación tan imprudente emocionalmente. Mientras se acercaba, sus pensamientos comenzaron a revivir la historia que había compartido con ella. Las tardes bajo el sol, riendo como si el mundo fuera solo un susurro a su alrededor, las promesas de un futuro juntos, y la manera profunda en que se conocieron en el campus. Cada paso que daba hacia ella era un recordatorio de lo que habían dejado atrás, de los sueños que una vez tejieron con tanto amor. Sin embargo, la razón por la que estaba allí hoy era innegablemente seria. Era su médico, el responsable de llevar a término un nuevo inicio para ella y su pequeño. El instante en que sus miradas se encontraron fue electrificante, y Alejandro no pudo evitar traspasar el velo de la medición clínica que a menudo lo envolvía. En sus ojos vio una mezcla de emociones que lo impactaron: sorpresa, confusión y un destello de dolor. Era como si todos los años de distancia se desvanecieran por un instante, y en su corazón, el susurro de lo que podría haber sido resonó con fuerza. Se dio cuenta de que también había estado anclado en el pasado, cargando la pérdida de lo que habían podido ser. Como médico, su instinto era ser profesional, mantener la objetividad, pero a medida que la situación avanzaba, se confrontó con un dilema interno. ¿Cómo puedo ayudarla sin que mis sentimientos interfieran?, se preguntó, sintiendo cómo la presión emocional comenzaba a abrumarlo. Ella no se había dado cuenta, pero la vida en general, y su vida en particular, habían tomado caminos divergentes que, aunque dolorosos, habían formado lo que eran ahora. Su amor había sido real y tangible, pero sus elecciones habían llevado a la distancia. Sentía un remordimiento profundo, un deseo de poder hacer las cosas de manera diferente, pero en ese momento, su enfoque debía estar en la nueva vida que estaba a punto de llegar. Mientras daba instrucciones a las enfermeras, completó una evaluación rápida de la situación. Las contracciones de su paciente eran intensas, y no era tiempo para distracciones. Sin embargo, cada vez que miraba hacia su rostro, su mente se detenía, recordando sus risas y la forma en que iluminaba una habitación. Alejandro sabía que necesitaba concentrarse en el procedimiento y no en el peso de sus recuerdos. Aún así, la carga de emoción era casi insoportable. Esto no es el momento para sentir nostalgia, se repetía en un intento de anclar su racionalidad. Sin embargo, el miedo lo inundó. ¿Cómo podía enfrentarse a ella en medio de tanta vulnerabilidad? Su implicación emocional se intensificaba con cada instrucción que daba, cada gesto que hacía. Sabía que tenía que estar al mando de su profesión, que debía ser el calmado y confiable médico en este escenario. Pero ser el examante de la mujer a la que atendía añadía una capa de tensión que lo dejó inquieto, como si las preguntas, las dudas y los recuerdos estuvieran en todas partes, impidiendo que se concentrara completamente en la tarea a mano. En su mente, sintió que la angustia que ella llevaba a cuestas se reflejaba en su propia historia. La separación había traído consigo una tristeza profunda, y él había estado tratando de construir su propia vida mientras intentaba dejar atrás lo que habían compartido.
Había encontrado consuelo en su trabajo, en la medicina que tanto amaba, pero aún así, las conexiones pasadas no desaparecen fácilmente. Cada paciente que atendía, cada vida que tocaba, era un recordatorio de su propio deseo de ser parte de una familia, de ser padre. Ahora, encontró ese deseo entrelazado con la realidad caótica de su situación actual. Esa sabiduría que había adquirido a través de años de trabajo se sentía como un peso, algo que lo anclaba en el fondo, mientras él continuaba allí, observando cómo el amor que una vez conoció estaba a punto de manifestarse en un nuevo ser. Mientras el ruido de la sala y los gritos de la mujer circulaban a su alrededor, Alejandro luchó con el espectro de su relación pasada. ¿Sería capaz de mantener su objetividad? Sus emociones eran un torrente en crecimiento, un mar profundo que amenazaba con arrastrarlo. Su enfoque era esencial no solo para ella, sino también para él. Enfrentarse a su pasado en un momento tan significativo era, sin duda, una de las experiencias más desafiantes de su carrera. Pero al mismo tiempo, había algo allí que lo impulsaba a seguir adelante, a abrazar la situación por lo que era. Era la oportunidad de ayudarla a dar vida, de ofrecerle apoyo en un momento donde lo más importante era lo que tenían frente a ellos y no lo que habían perdido. En ese instante, en la sala de parto donde la vida florecía a su alrededor, Alejandro tomó una respiración profunda, enfocándose en lo que estaba a punto de suceder. En ese contexto de reconexión y dolor, la vida se gestaba, y él debía ser la voz de calma que guiara a su paciente a través de este momento monumental, sin importar lo que había sido, sino lo que podrían formar juntos en el futuro. Cuando las miradas de la mujer y Alejandro se encontraron de nuevo, todo su alrededor se desvaneció, dejando solo la fugaz chispa de reconocimiento. Alejandro, murmuró ella, su voz temblorosa, suspendida entre la sorpresa y el miedo. Él la miró con unos ojos que brillaban con la misma mezcla de emociones. No esperaba que fueras tú, contestó él, tratando de controlar la intensidad de su respuesta, pero no pudo evitar que su voz se rompiera ligeramente. El aire fue pesado entre ellos, cargado de momentos pasados que regresaron como fantasmas. Ella abrió su boca para decir algo más, pero las palabras se atascaron en su garganta, mientras un torrente de recuerdos la golpeaba, las risas, los abrazos, las promesas que habían compartido en otro tiempo. ¿Cómo estás?, preguntó él, con la preocupación reflejada en su rostro. A pesar del contexto profesional, la calidez de su voz rompió la barrera de la formalidad, y ella sintió que su corazón se aceleraba más allá de lo que las contracciones ya le estaban haciendo. No sé, es todo un poco abrumador, admitió ella, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. He llegado tan lejos para llegar a este momento, pero ¿cómo es que estás aquí? Alejandro miró a su alrededor, consciente de las enfermeras que trabajaban diligentemente, tratando de mantener la calma. Es mi deber estar aquí, pero nunca imaginé que te vería de este modo. Su voz era un susurro lleno de profundidad, y por un breve instante, ambos se sumergieron en el eco de sus recuerdos pasados. Ambos recordaban momentos compartidos, como esos cafés que tomaban en la biblioteca antes de sus exámenes, donde se reían hasta que sus estómagos dolían. Siempre me apoyaste, todavía recuerdo esos días, dijo ella, dejando que sus pensamientos fluyeran sin censura. Tú siempre creíste en mí, incluso cuando yo misma dudaba, agregó, sintiendo cómo la vulnerabilidad se apoderaba de ella. Lo hice porque, la palabra quedó atrapada en el aire entre ellos, el peso de las emociones casi tangible. Alejandro durante un instante deseó retroceder en el tiempo, recordar el camino que habían recorrido juntos. Porque siempre supe que tenías una luz especial, que harías cosas increíbles, respondió él, el recuerdo casi traspasando la situación presente.
Su rostro mostró una emoción genuina que la hizo sentir vista de una manera que había creído olvidada. Las contracciones más intensas la llevaron a enfocar su atención de nuevo en el presente. Alejandro, lo siento, es solo que, no sé si puedo hacer esto. Su voz se tornó casi un susurro. El pánico resurgió en sus ojos, y él, sintiendo la urgencia de la situación, tomó su mano con firmeza. Tienes que confiar en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Estoy aquí para ayudarte, aún no estoy, dijo él, algo en su voz transmitía la certeza que ella necesitaba en ese momento. Un silencio se instaló entre ellos, colmado de emociones no resueltas. Ella sintió el calor de su mano entrelazada con la suya, un contacto que la reconfortaba, a pesar de todo. ¿De verdad estás aquí, por mí?, preguntó, sintiendo una confusión que no podía evitar. Sí, por ti, confirmó él. Aunque sea en circunstancias inesperadas, mi compromiso como médico es cuidar de ti, y estaré aquí en cada paso, dijo con una sinceridad que logró incluso atenuar la incomodidad del momento. Gracias, por estar aquí, susurró ella, sintiendo como los nervios se disipaban levemente bajo la calidez de su presencia. En el fondo, también le dolía. Tanto tiempo habían sido quizás dos caminos paralelos, y ahora el destino los empujaba a una convergencia en este instante, en el que estaban a un paso del nacimiento de una nueva vida. Me alegra saber que no me he perdido del todo, dijo ella con un pequeño gesto de humor, intentando aliviar la tensión palpable. Él esbozó una ligera sonrisa, un gesto familiar que hizo que ambos se sintieran un poco más en casa. Te prometo que todo va a salir bien. Solo, respira, dijo él, tratando de mantener la calma, a pesar de que su corazón latía con fuerza al recordarla de una manera tan diferente. Mientras sus ojos mantuvieron el contacto, el resto del mundo pareció desvanecerse. La conexión que alguna vez tuvieron fluyó de regreso, sublime a pesar del caos. Vamos a hacerlo juntos, ¿de acuerdo?, sugirió él, su voz imbuida de la fuerza que siempre había admirado en ella. De acuerdo, murmuró ella, ahora sintiendo un impulso renovado en su interior. Con un ligero movimiento, él se apartó para tomar su posición de médico, asegurándose de mantener el profesionalismo, aunque su mente aún estaba llena de la mujer que había amado. Mientras él daba instrucciones a las enfermeras, la mirada de ambos se encontraba ocasionalmente, cada vez más cargada de una mezcla de emociones que reflejaban su historia compartida. Y así, mientras la sala giraba en torno a lo que estaba a punto de suceder, tanto ella como Alejandro supieron que este encuentro cambiaba su narrativa de maneras que apenas podían prever. Las luces seguían brillando en la sala de parto, y la intensidad de las contracciones estaba alcanzando su punto máximo. Con cada oleada de dolor, la mujer respiraba profundamente, luchando por mantenerse enfocado en las palabras de aliento de Alejandro, quien, a su lado, transmitía una calma serena mientras asumía su papel de médico. Recuerda, cada contracción te acerca más a tu bebé, decía con una voz firme, pero tan suave que la llenaba de confianza. La verdad es que él también sentía la presión del momento, el eco de sus propias emociones resonando en el aire. Mientras la multitud de enfermeras y médicos se movía a su alrededor, ella se dio cuenta de la coreografía precisa y eficiente que estaba teniendo lugar. Las enfermeras intercambiaban miradas rápidas, cada una interpretando el lenguaje corporal de ella y de Alejandro. Era un entorno donde la vida y la técnica se cruzaban, y aunque su mente estaba abrumada, un leve hilo de esperanza comenzó a tejerse en su corazón. Los recuerdos de la vida que llevaba y de lo que enfrentó la guiaban, haciéndola sentir más fuerte, dispuesta a luchar. Vamos, respira, inhala, exhala, le recordaba Alejandro, su tono era un ancla que la mantenía unida, mientras las contracciones se volvían más cercanas y dolorosas. En su interior,
Una marea de emociones empezó a erigirse, una mezcla de ansiedad, miedo y un irresistible deseo de ver a su bebé. Solo unos momentos más, solo un poco más, se repitió a sí misma, y en ese mantra, se aferra a la voz familiar de Alejandro, quien respondía con varias instrucciones técnicas para el personal médico. Aumenten la dosis de oxitocina y preparen la mesa de parto, ordenó con una determinación que le daba tranquilidad a ella. Las palabras salían de su boca, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. En la próxima contracción, la mujer sintió un dolor profundo, pero también una chispa de esperanza. Cada doloroso tirón de su cuerpo era un recordatorio de que estaba a punto de convertirse en madre, y por un momento, imaginó cómo sería tener a su hijo en los brazos. En medio de la lucha, visualizó la carita de su pequeño, los ojos que compartirían las historias de su vida, una mezcla de amor y la posibilidad de un futuro que había soñado durante tanto tiempo. Recuerda apretar cuando sientas la próxima contracción, le sugirió Alejandro, su mirada fija en ella. Al mirarlo, encontró un sentido de seguridad que la envolvió en el caos que la rodeaba. La intimidad de ese intercambio, aunque rodeados por un equipo médico, parecía borrar las paredes del pasado. Lo haré, musitó, un poco más segura, las palabras salían de su boca mientras una nueva ola de dolor comenzaba a encercarse. Con una fuerza renovada, toda su atención se centraría en su cuerpo, y lo que estaba a punto de suceder. Mientras las contracciones se intensificaban, ella se entregó completamente al proceso, sintiendo cómo su cuerpo respondía de maneras que nunca había imaginado. El sudor perlaba su frente, y su respiración se hacía cada vez más entrecortada. A pesar de la intensidad del dolor, había algo hermoso en ese momento, un nuevo ciclo de vida que tenía lugar dentro de ella. Un nuevo capítulo estaba a la vista, y aunque todo era abrumador, la fuerza de la maternidad comenzaba a emerger. Estás haciendo un gran trabajo, lo estás haciendo bien, la animaba Alejandro, su voz resonando de manera reconfortante en su oído mientras ella cerraba los ojos, casi transportándose a un espacio más tranquilo en su mente. Las contracciones llegaban de manera implacable, y al mismo tiempo, sentía cómo se estaba acercando el final del viaje. Con cada empuje, su corazón latía al unísono con el tiempo de la vida que estaba a punto de entrar en el mundo. La sala estaba llena de murmullos y ruido, pero para ella todo se convirtió en un eco distante mientras su propia voz interior se mantenía firme. Alejandro la guiaba, sus palabras claras y precisas, cada una sostenía la promesa de un final. Pronto, pensó, mientras se enfocaba en la labor de llevar a su hijo al mundo, imaginando cómo su vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Y así, a través de la tensión y el dolor, su corazón latía con fuerza, no solo por la vida que estaba a punto de traer, sino también por el reencuentro inesperado con el hombre que había sido su pasado. Y así, con un último grito de esfuerzo, la mujer sintió como su mundo se transformaba en un instante. La habitación se llenó de un llanto puro, un sonido que resonaba con la belleza de la vida recién llegada. El tiempo parecía desvanecerse mientras el médico sostenía al pequeño, quien comenzaba su viaje en este mundo con un grito vigoroso. El eco de ese llanto llenó la sala, y la mujer, aún temblorosa y con lágrimas en los ojos, sintió una oleada de emoción, una mezcla de alivio y alegría que la envolvía como una manta cálida. Ella sabía que un nuevo capítulo había comenzado. El bebé está bien, todo ha salido perfectamente, dijo Alejandro, su voz resonando con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ella lo miró, y en medio de ese torbellino emocional, sus ojos se encontraron en un instante compartido que parecía detenerse en el tiempo. Los recuerdos de su pasado se desvanecieron, reemplazados por la intensidad del momento presente, donde la vida que habían deseado estaba frente a ella, en su forma más pura.
Alejandro se acercó para colocar al recién nacido en su pecho, y el mundo se sintió en armonía por un breve segundo. «Hola, pequeño», susurró ella, temblando mientras acariciaba la cabecita del bebé con suavidad. El niño se acurrucó contra ella, y su llanto se convirtió en un suave murmullo mientras se acomodaba en su nuevo hogar. «He estado esperando por ti», agregó, su voz llena de emoción, y en ese momento, la conexión que sentía con su hijo fue indescriptible. Todo el dolor, el sacrificio, la lucha, había valido la pena, y el amor surgió en su corazón como algo que nunca había sentido antes. Alejandro, observando la escena con un espíritu de satisfacción, comenzó a alejarse ligeramente para darle su espacio, pero la mujer lo llamó con una mirada intensa. «Gracias», murmuró, con lágrimas de alegría desbordando de sus ojos. «Gracias por estar aquí, por ayudarme», las palabras salieron de su boca llenas de gratitud, sabiendo que más allá de lo profesional, había algo más profundo en su conexión. Alejandro sonrió, sintiendo que, a pesar de todo, había hecho la diferencia en su vida en ese momento. «Es un honor ser parte de este día tan especial», dijo él, su voz llena de sinceridad mientras observaba cómo la mujer sostenía a su hijo. Se dio cuenta de que, aunque sus caminos se habían desviado, este encuentro estaba forjando un nuevo vínculo entre ellos. La alegría compartida en ese espacio era palpable, y su pasado se sentía, aunque presente, menos pesado en este nuevo contexto de vida. «Siempre estuviste en mis pensamientos», añadió ella, su voz aún quebrada por la emoción, pero clara. Alejandro sintió que su corazón se apretaba al oír esas palabras. «Yo también he pensado en ti», respondió, una especie de entendimiento silencioso recorriendo la habitación. Todo lo que había pasado, las decisiones que tomaron, su separación, parecían ser parte de un camino que había llevado a esta hermosa culminación. Mientras la enfermera le proporcionaba una frazada al bebé, ella lo miró, sintiendo una oleada de protección. «Todo va a estar bien, amor mío», le prometió al pequeño, y en ese instante, Alejandra experimentó cómo las barreras entre ellos comenzaron a desvanecerse. La mujer, llena de amor y sueños, volvió a centrar su mirada en él. «No sé qué vendrá después, pero me siento tan agradecida de que estés aquí». En el fondo, Alejandro sabía que había una historia aún por escribir, un futuro incierto, pero tan lleno de promesas. «Siempre estaré aquí para parar frente a ti, en lo que necesites», le respondió, su tono sincero. En medio del bullicio, la intensidad del momento se llenó de esperanza, y ambos, aunque en caminos separados, se sintieron unidos en algo que trasciende lo efímero de su pasado. La sala de parto se llenó ahora de risas suaves y abrazos. Cada intercambio entre ellos estaba impregnado de una nueva posibilidad mientras se preparaban para enfrentar el amanecer de su nueva realidad. Ella, finalmente libre de tensiones, disfrutaba de su pequeño, con Alejandro allí presente, como un faro de apoyo en el nuevo viaje que ambos tendrían que recorrer. La historia que habían comenzado a vivir estaba aún en construcción, y en esos primeros momentos, la mujer sintió que realmente estaba justo donde debía estar, con el bebé que siempre había deseado, y con el hombre que, de algún modo, continuaba siendo parte de su vida. A medida que la sala de parto se llenaba de risas y el sonido del llanto del recién nacido resonaba en el aire, la mujer reflexionó sobre el camino que la había llevado a este momento. Desde su infancia, marcada por expectativas y luchas, hasta las complejidades de su amor por Alejandro, cada experiencia había contribuido a formarla como madre. Lo que comenzó como un encuentro sorpresa entre viejos amores, se transformó en una conexión renovada en un instante de vulnerabilidad. Alejandro, con su presencia reconfortante, no solo había sido su médico, sino también un testigo de su transformación. Finalmente, ella sostenía en sus brazos a su hijo, la encarnación de sus sueños,
mientras el ciclo de su vida giraba hacia uno nuevo. La historia de amor, dolor y esperanza se encarnó en un pequeño ser que prometía un futuro brillante. A medida que se miraron, juntos en esta experiencia única, supieron que la vida siempre encuentra la manera de sorprendernos. Y recuerda, si esta historia te ha tocado el corazón, dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto.